Bien, amados hermanos, pues llegamos a Marcos capítulo 14, donde estaremos estudiando el versículo 32 hasta el versículo 42. Y lo que encontramos en estos versículos, pues tiene que ver con la agonía de Jesús en el Getsemaní, y que, como se menciona pues, en el título, pues se nos revela acerca de la voluntad de Jesús en cuanto a seguir adelante a seguir adelante en la voluntad de Dios. También vemos, o el propósito de la lección que nosotros encontramos es nos enseña acerca de la necesidad de que nosotros velemos y oremos, como hace ver en los versículos sobre la necesidad de velar y orar. A manera de conclusión, perdón, de introducción, lo que encontramos aquí se nos presenta el pasaje de Marcos capítulo 14, del versículo 32 al versículo 42, donde lo que encontramos es Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Todos los relatos que nosotros encontramos en referencia al maestro es que se retiraba a los lugares desiertos o a lugares en el cual podía encontrarse en comunión y en oración a Dios. Y este evento encontrado aquí en Marcos capítulo 14, pues es también es una de sus habituales formas de dirigirse a Dios en oración. Y el caso en particular, pues lo vemos entonces, antes de su arresto, encontramos a Jesús dirigiéndose a Dios en oración. También encontramos en todo este relato una profunda agonía de Jesús y acerca de las lecciones que nos presenta este salmo acerca de lo que sería de preservar la voluntad de Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de aquellos que considera sumamente fuertes. Vemos las palabras del maestro que revelan una angustia que va más allá de lo físico. Y lo vemos entonces aquí, el pasaje indicándonos acerca de la inmersión en lo profundo de su ser, es decir, una agonía o un sufrimiento de manera física, es decir, que Jesús sabía lo que iba a sufrir, y de esa manera pues encontramos al maestro dedicado a lo encontramos en esa actitud, en esos momentos sumamente duros, en el hecho, ¿verdad?, de pensar, en el hecho de saber entonces de lo que le esperaba, en lo referido a la angustia, en lo referido a su agonía, en lo referido que sus discípulos le iban a abandonar, en lo que el apóstol Pedro decía de que no le iba a negar, pues encontramos a Jesús siendo maestro, siendo Dios, que sabía exactamente sabía de antemano por sus atributos divinos de la deidad, de todos los eventos que iba a suceder. De tal manera entonces que lo que encontramos aquí son palabras de angustia que va más allá del aspecto físico y que se involucra en un sentido emocional, en un sentido psicológico, por así decirlo. Vamos viendo o entrando entonces al estudio, y lo que encontramos aquí es la profunda agonía de Jesús. El relato de Marcos capítulo 14, el versículo 32 dice: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y le dijo a sus discípulos: siéntese aquí hasta que yo haya orado. Y lo que encontramos, o el relato, lo que encontramos en Marcos capítulo 14, verso 32, es que inmediatamente Marcos nos traslada a un escenario. Este escenario, pues, es el huerto de Getsemaní. Y de igual manera, entonces, lo que vemos en este pasaje es que se describe el entorno y lo que significaría o el significado que este huerto como tal pues revela. Según la palabra Getsemaní, pues viene derivado del arameo que significa prensa de aceite. Este nombre es el huerto en el cual se le da el monte de los olivos, donde Jesús se reunía frecuentemente con sus discípulos a la oración. Y fue allí lo que nosotros vemos en Marcos capítulo 14, donde Jesús pasó la parte de la noche de la última Pascua, donde Jesús sufre una intensa agonía ante de la perspectiva de tener que apurar la copa de la ira divina por el pecado. Ahí entonces vinieron los ángeles a servir
ahí es donde realmente encontramos el evento en el cual fue traicionado por Jesús. Fue traicionado por Judas por un beso, dándole un beso. Y ya miramos en la lección anterior, ¿verdad? El precio convenido por los líderes judíos, en el cual vemos que él liderando toda aquella turba en medio de la noche, en el huerto en el que se encontraba Jesús, pues vemos entonces que había acordado diciendo al que yo le daré un beso, ese es prenderle. De esa manera entonces fue arrestado. Vemos que llega el momento donde tienen que estar preparados para no negar y abandonar a Jesús, como lo vemos en el caso de sus discípulos, y específicamente el apóstol Pedro, donde anteriormente había dicho, aunque todos se apartarían, porque hace referencia a lo que encontramos en el versículo 27, que Jesús apuntando acerca de la profecía del profeta Zacarías, donde dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y en todo ese relato que encontramos de Jesús, vemos que sus discípulos dicen que aunque fuese necesario, aún dice, aunque fuese necesario, iría hasta la cárcel y inclusive a morir. Pero vamos entonces más adelante, incluyendo el versículo 50, dice que sus discípulos todos le dejaron. Y lo que vemos también que se hace el preámbulo acerca de lo que sería la negación de Pedro en lo que vemos en los versículos siguientes, en lo que sería el versículo 68 al versículo 72. La imagen que nosotros vemos a la parte derecha de la diapositiva es la imagen sugerida de lo que era este huerto. Este huerto era algo cercado y que de igual manera pues estaban lo más próximo a la ciudad. Y es exactamente lo que más, la idea más próxima de lo que nosotros tendríamos o visualizábamos, lo que sería este huerto donde Jesús pasó su momento para orar, y donde los discípulos, donde la turba llegó para arrestarle. También encontramos que se explora la angustia emocional y espiritual que siente Jesús antes de su arresto. Noten lo que dice el versículo 33 y 34. Dice, tomó con él a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, le dije. Quédense aquí y velen. Si nosotros consideramos esta palabra, el comentario o el diccionario La Cueva, pues en su traducción acerca de este pasaje en particular, menciona, menciona lo siguiente, en el cual dice sentir pavor y tedio angustioso. Luego de una nota explica la primera fase diciendo el verbo griego expresa una emoción intensa, mezcla de asombro y horror. Sobre la segunda explica que el verbo griego significa una sensación muy molesta, como encontrarse desvalido fuera de su casa. Es decir, que las palabras que nosotros encontramos a raíz del origen del idioma original, el griego, pues enfatiza una angustia sumamente agobiante, por así decirlo, en el hecho, ¿verdad?, de que Jesús sabía todo lo que iría a sufrir, todo lo que en la parte física y emocional, pues le esperaba en su camino o en su marcha hacia lo que sería la cruz. Y vemos entonces la oración de rendición, en el cual se destaca cómo Jesús busca la voluntad del Padre a pesar de su angustia. Y dice el versículo 35, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuese posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En otras palabras, vemos que llenos de maravilla y asombro, contemplamos al Señor Jesús postrado en tierra, orando a Dios. Observamos que se dirigía a Dios como a su amado Padre, para quien todo es posible. Y noten a la luz de los otros pasajes paralelos, como en Lucas 22, 19, 22, 41, dice que poniéndose de rodillas. También a la luz de Mateo 26, 39, dice que cayendo sobre su rostro,
orando y diciendo. Es decir, que la postura sugerida que nosotros vemos en este momento, en ese momento en el cual está el huerto de Getsemaní, es de rodilla en función de lo que menciona Lucas y sobre su rostro en función de lo que menciona Mateo. Y a la misma vez, lo que notamos es cuando tomó la forma de siervo, es decir, estando en la condición de hombre, entendió que tendría que pasar la prueba extrema de la muerte, en función de lo que nosotros encontramos en Filipenses capítulo 2, el versículo 7 al versículo 8, en el cual dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte incluso. Lo que vemos ahora es que está pasando la prueba, lo que sería una contemplación de una muerte tan cruel. Naturalmente, no fue placentera. Y es que este tipo de muerte a lo cual Jesús va a experimentar, los judíos no estaban conformes con este tipo de ejecución que los romanos hacían. Pero más sin embargo vemos que cuando Pilato pregunta qué cree que os hagan con respecto a Jesús, ellos de una dijeron que sea crucificado. En otras palabras, la muerte en crucifixión es una muerte sumamente cruel, una muerte que únicamente estaba destinada para los malhechores. Mas, sin embargo, ese fue el tipo de muerte que los judíos escogieron y aplicaron a Jesús. Jesús entonces, en medio de su condición, en medio de saber o de su omnisciencia, de su atributo de deidad, sabiendo lo que le esperaría, sabiendo esa muerte tan cruel que le esperaba, vemos entonces que está pasando ese momento angustiante en el momento en el cual está en el huerto de Getsemaní. Pero vemos que él está completamente dispuesto a buscar la muerte por todos, como lo menciona en Hebreos 2:9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia a Dios probara la muerte por todo. Sabiendo y en función y a la par de lo que nosotros encontramos en Hebreo, en el cual dice que fue un poco inferior a los ángeles. Este es un texto en el cual tiene su conexión en Salmos capítulo 7, en el cual hace referencia a los hombres, en el cual dice que fuimos creados un poco inferior a los ángeles en el sentido de en cuanto a naturaleza. Jesús entonces, para poder experimentar de la muerte, necesariamente tomó la naturaleza humana para que de igual manera a través a causa del padecimiento de la muerte, dice que probara, para que por la gracia de Dios probara la muerte probar la muerte por todo. En otras palabras, para poder vencer el imperio de la muerte, necesariamente debía de morir. Y de esa manera, en el trasfondo que se nos muestra Hebreo, pues era necesario de que Jesús padeciese, experimentar esta muerte para que de igual manera pudiese recuperar el dominio que el hombre había perdido. Y este dominio que el hombre había perdido lo encontramos en el huerto de Edén cuando Adán pecó. Y vemos entonces que esto que nosotros encontramos en Hebreo, pues es sumamente importante, sumamente trascendental en el hecho de que de esa manera Jesús está, además de estar dispuesto a buscar la muerte por todo, pues vemos entonces que de esa manera recupera ese dominio perdido por el hombre. Y lo que vemos también en Hebreos capítulo 5, el versículo 7, en el cual dice de esta manera, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, como hombre, Jesús experimentó el mismo conflicto intenso o interno que enfrentan todos los seres humanos al someter su voluntad a la voluntad del Padre. Y es lo que nosotros vemos y aprendemos de Jesús, ¿verdad? En el cual en esos momentos angustiantes, en esos momentos en el cual Jesús está dedicado a la oración, pues sus palabras son, dice, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y de igual manera en lo que vemos entonces a un Jesús que dispuesto a tomar la voluntad de Dios como Él, lo encontramos a la luz
entonces de Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8, en el cual dice que esa condición de hombre, pues le llevó entonces a ser obediente, una obediencia que le llevó hasta la muerte y muerte en cruz. Notamos también lo que sería la petición de Jesús y la voluntad del Padre. Y notamos que la petición de Jesús a sus discípulos, en el cual verso 37 dice, entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Si nosotros notamos la forma de cómo se dirige hacia Pedro, noten la construcción que hace Marco. Dice que se dirige, Jesús llega, los encontró durmiendo, y Jesús dice que en la narrativa de Marcos que se dirige a Pedro, pero notan que no le está llamando por el nombre de Pedro, sino que le está llamando por su nombre, como vemos en el caso de Juan 1:42, en el cual dice, entonces lo trajo Jesús, mirándole dijo, tú eres Simón. En otras palabras, anteriormente habíamos encontrado o advertido a Pedro, o Jesús había advertido a Pedro en contra de estar durmiendo en aquella hora que era sumamente crucial. Y si nosotros le hacemos un flashback acerca de Pedro, lo encontramos que antes había dicho o se había jactado acerca de su lealtad ante el maestro, diciendo que si fuese necesario, inclusive ir a la muerte, inclusive morir, por él dice que lo haría. Pero encontramos entonces de que ahora Jesús está dirigiendo sus palabras a él y nota, ¿verdad?, que no le está llamando por Pedro. Y es que la palabra Pedro en el idioma griego significa piedra. En otras palabras, lo que le está diciendo en ese momento sumamente crucial, tanto para Jesús como debió haber sido para Pedro, él no estaba haciendo una roca. Él no era un fundamento firme o fuerte, sino por eso encontramos a Jesús. Lo que llama la atención es que se dirige a Pedro y le llama por su nombre, como encontramos en Juan 1:42, diciendo, Simón, ¿duermes? Y vemos entonces que la advertencia de Jesús era acerca de lo que encontramos en el versículo 38, en el cual Jesús está diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Al examinar la advertencia a los discípulos sobre la tentación y la necesidad de vigilar en la oración, y es lo que tanto Jesús pone el ejemplo de estar en esos momentos difíciles en oración, y es lo que tanto sus discípulos, Pedro y los demás discípulos, pues debían de hacer en ese momento, pues era velar y orar. Era algo en el cual, crucial para el apóstol Pedro, como también pues lo es para nosotros hoy en día en el momento de velar y orar. Vemos también lo que sería la perseverancia de Jesús en los versículos 39 al 42. Y vemos entonces a Jesús en cuanto a la repetición de la oración en el sentido de una perseverancia en la oración, porque noten lo que dice el versículo 39. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Jesús se resalta eh, como ejemplo en oración, eh, como perseverante en la oración. Y vemos entonces que él se dirige a Dios buscando su voluntad y notamos y destacamos acerca de lo que vemos en el maestro en el sentido de la perseverancia. Luego el versículo 40 lo notamos acerca de su entrega, el verso 40 y 41. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y le dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Aunque Marcos solamente registra la primera vez que llega a ver a sus discípulos
Y este versículo 41 destaca, la tercera vez no nos indica de manera clara el asunto cuando fue la segunda vez que llegó ante sus discípulos. Pero Marco destaca que fueron 3 veces que regresó el Señor Jesús y solo al momento de llegar, solo los encuentra dormidos. Pero mientras tanto, que los discípulos no están ayudándole en la oración, en base a lo que encontramos en Lucas 22:43, vemos entonces entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Un ángel, dice, se apareció en el huerto, le fortalecían, le animaban en ese momento difícil. Cosas que sus discípulos, quienes fueron escogidos para acompañarle en ese momento crucial, vemos entonces que no lo estaban haciendo. Verso 42, lo que notamos aquí es la que se examina la redención final de Jesús ante la voluntad del Padre, del cual dice el versículo 42, levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Es decir, sabiendo sabiendo de sus atributos divinos acerca de lo que estaba por llegar, vemos a Jesús diciendo a sus discípulos, ya está cerca el que me entrega. Quisiera que fuésemos a la conclusión de este pequeño estudio en el cual notamos lo siguiente. Primero, una lección que nos deja estos pasajes es la importancia de la oración persistente, es decir, en la perseverancia de la oración. Se debe destacar la necesidad de persistir en la oración, incluso en los momentos difíciles, como vemos el ejemplo de Jesús, en ese momento difícil, en ese momento de angustia, en ese momento en el cual pues se nos enseña del ejemplo de Jesús que Él está dedicado a la oración. Y es algo en el cual también aprendemos nosotros y debemos de tomar ese ejemplo en los momentos difíciles, en los momentos en el cual estamos atravesando un momento sumamente angustiante, pues la oración debe ser el medio por el cual debemos de depositar nuestra confianza en Dios. Debe ser la oración en el cual debemos de buscar esa dirección, ese medio por el cual podemos encontrar esa fortaleza para podernos llevar o sobrellevar la adversidad por la cual estamos atravesando. También lo que vemos allí y de los ejemplos que vemos es aceptar la voluntad de Dios. Y es lo que vemos en el ejemplo de Jesús, en el cual acepta y confía en la voluntad de Dios, incluso cuando realmente miraba que era difícil, pero encontramos entonces esa entrega, esa confianza en el Maestro. Y lo que se destaca entonces es el ejemplo de entrega, de cómo Jesús en el Getsemaní se entregó a obedecer la voluntad de Dios. Y es lo que se nos enseña a nosotros, se nos deja un modelo para nuestra propia rendición a la voluntad de Dios. Es decir, que debemos de considerar que no hacer mi voluntad o guiarnos en función de lo que yo considero que debe ser correcto, sino guiarnos, orientarnos en cuanto a la voluntad de Dios. También notamos algo adicional, un llamado a la perseverancia. No olvidamos que Jesús instaba a sus discípulos en la necesidad de velar y orar. Y es lo que se nos debe animar a nosotros como en la congregación, tanto individual y en un momento en el cual nosotros tenemos los estudios particulares en cuanto a perseverar en oración y a confiar en la voluntad soberana de Dios en nuestras vidas diarias. Y cada paso, cada propósito, cada deseo o cada meta que nosotros propongamos en cada día a día, inclusive en cuanto a la rutina que nosotros hagamos, pues debe ser depositada en la voluntad de Dios y confiar en lo que Dios ha destinado o ha esperado o ha
eh, preparado para nosotros ese día. Y es lo que en estos versículos nos enseña acerca del ejemplo de Jesús. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar a ustedes con este pequeño estudio. El Señor sea siempre bendiciéndole. Cerrar aquí.